Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con el tema de progresiones y nos vamos a centrar en la progresión aritmética. Aunque es un vídeo dirigido a estudiantes de tercero de la ESO, tal vez pueda ser útil para otras personas. Bien, una progresión aritmética es una sucesión de números en la que cada término, ¿vale?, menos el primero, o sea, excepto el primer término, o sea, para cada término se obtiene a partir, o sea, se puede obtener a partir del anterior, o sea, en este sentido es una sucesión recurrente en la que cada término se obtiene a partir del anterior sumándole un número fijo d. A ese valor d se le suele llamar diferencia de la progresión, ¿vale? O sea, la idea es que cada número menos el anterior, o sea, A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3 va a ser igual a D. O sea, el número A2, esencialmente lo que tenemos es que A1 es igual a un valor, A o X, por ejemplo, X, ¿vale? Y entonces el A2 va a ser igual a A1 más D, y A3 va a ser igual a A2 más D, y A4 va a ser igual a A3 más D, y así sucesivamente. Entonces eso va a hacer que la diferencia entre A1, A2 y A1 sea D, entre A3 y A2 sea D, entre A4 y A3 sea D, y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos, la sucesión va a estar determinada por el valor inicial y por el incremento en cada paso. O sea, el valor inicial y el incremento en cada paso nos van a determinar completamente la sucesión. Por ejemplo, vamos a determinar si estas sucesiones son progresiones aritméticas. La forma de determinarlo es sencilla. Simplemente vamos a ir restando los términos y vamos a ver si lo que se tiene es una constante. 11 menos 6, ¿vale? A2 menos A1 es igual a 5. Y 16 menos 21, en este caso sería, o sea, 16 menos 11, que sería A3 menos A2, va a ser igual a 5 también. 21 menos 16, que va a ser A4 menos A3, va a ser igual a 5 también. Y así sucesivamente, o sea, se va a tener 16 menos 6, o sea, 11 menos 6, 16 menos 11, 21 menos 16, 26 menos 21, 31 menos 26, y así sucesivamente. Y todos dan 5, o sea, 5 es el valor de D. Nuestro punto inicial sería el 6, ¿vale? Y el incremento, la diferencia de la progresión va a ser el valor de 5. Sin embargo, en la segunda podemos ver que ciertamente 9 menos 4 es 5 y 14 menos 9 es 5, pero cuando vamos a A4 menos A3, que tenemos 22 menos 14, ya eso no va a ser 5. ¿Y esto qué significa? Pues que esta de acá no va a ser una progresión aritmética, ¿vale? Esta no lo es. Y esta sí lo es. Entonces, para tener una progresión aritmética necesitamos que la diferencia entre cada uno de sus términos sea una constante D. Y en ese caso estamos en presencia de una progresión aritmética. Bien, vamos a ver cómo se puede calcular el término de una progresión aritmética. Ya sabemos que es recurrente, que se puede escribir un término en función de los anteriores, ¿vale? Es esto que hemos escrito acá. Fíjense, A1 más A2 es igual a 1 más D, A3 es igual a 2 más D, A4 es igual a A3 más D, pero A2, como es A1 más D, ¿vale?, lo podemos escribir de esta manera, A1 más D, y esto va a ser igual a A1 más 2D. Y una vez que tenemos este término para nuestro valor de A3, pues en la siguiente, que es A4 es igual a A3 más D, podemos sustituir esto que aparece acá. Y entonces ponemos en lugar de A4, A1 más 2D. Y aquí que obtenemos que esto va a valer A1 más 3D. Y así sucesivamente. Y obtenemos que el término general, si hacemos este paso de manera recurrente, obtenemos que el término general AN va a ser igual a A1 más n-1 por D. Fíjense que esto era algo que habíamos obtenido en algunos
apartados o en algunos ejemplos de la sesión anterior, que el término enésimo es igual a A1 más n-1 por d. Este va a ser el término general de cualquier progresión aritmética. Un valor inicial va a multiplicar a n-1 y vamos a tener un d que es el incremento de la progresión. De esta manera podemos calcular cualquier elemento dentro de la progresión aritmética. En dados dos valores o dos términos AP y AQ en una progresión aritmética en la que P es menor que Q, siempre se va a cumplir que AQ va a ser igual a AP, aquí la diferencia va a estar P menos, o sea, Q menos P por D. ¿Vale? ¿Esto de dónde sale? Pues simplemente sale del hecho de que si tenemos que AQ va a ser igual a ¿quién? AQ, si usamos esto de acá, va a ser A1 más Q menos 1, ¿vale? Estamos en el Q, por lo tanto Q menos 1, que multiplica a D, donde D es el incremento de la sucesión. Y AP vamos a tener que vale A1 más P menos 1 por D. ¿Vale? Y entonces ahora lo que hacemos es restar estos dos. O sea, si los restamos, ¿qué obtenemos? Que AQ menos AP, ¿a qué va a ser igual? Vamos a escribir, fíjense, cuando restemos uno con otro, los A1 se van a ir, ¿vale? Y nos va a quedar este valor menos este otro. Nos va a quedar Q menos 1 por D menos P menos 1 por D. ¿Y de aquí qué sale? Pues aquí va a salir Q por D menos P por D. Y los elementos 1 por D, o sea, menos D de aquí y más D de aquí se van a cancelar. O sea, aquí lo que va a suceder es que este 1 va a desaparecer con este de acá. Y lo que nos queda va a ser esto. Entonces, de aquí se desprende esta igualdad de acá. Fíjense que este término de acá va a ser igual a Q menos P por D, ¿vale? Q menos P por D, y eso va a ser igual a AQ menos AP. Si pasamos el AP sumando hacia el siguiente miembro, lo que obtenemos es esta igualdad que aparece aquí. Entonces, en términos generales, para cualquier elemento P, cualquier elemento AQ se puede conocer una vez que conoces el AP y que sabes que estás en presencia de una progresión aritmética. Y para saber que estás en presencia de una progresión aritmética, lo que tiene que suceder es que la diferencia entre cada uno de sus términos sea una constante D. O sea, dos términos de una progresión aritmética siempre estarán relacionados de esta manera. A8 es igual a A5 más 8 menos 5, D. O sea, el A5 va a ser igual a 3D. Y el A4, o sea, A11 más A4, esto vamos a tener que va a ser el A4, que es el original, más 7D, donde 7, ¿quién es? La diferencia entre 11 y 4. Cualquier elemento de una sucesión lo podemos obtener a partir, una vez que tengamos un elemento, que tengamos el D, y que no solamente tiene que ser el primero, puede ser cualquiera. Y lo principal, que sepamos que es una progresión aritmética realmente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos D igual a 5 y A10 igual a 19. Lo primero que se hace es tratar de hallar el valor de D. ¿Vale? En este ya tenemos el valor de D. En esta, por ejemplo, tenemos una sucesión. Para hallar el valor de D, para comprobar primero que es aritmética, y habría que restar cada uno de los términos. 11 menos 8
14 menos 11, 17 menos 14, 20 menos 17. Vemos que en todos la diferencia es 3, con lo cual estamos en presencia de una sucesión aritmética. Como entonces en este caso el D, nuestro D va a valer 3 para cualquier valor. Y en este, por ejemplo, lo que tenemos es que A va a valer 80, o sea, 4 vale 80 y A7 vale 68. Entonces, para obtener el D, lo que escribimos es, como sabemos que es aritmética, va a ser A7 igual a A4 más 7 menos 4D. Teniendo esto, ¿qué sucede? Pues que sustituimos los valores y obtenemos que 68, que es lo que vale A7, es igual a 80 más 3D. Y así podemos obtener el D, despejando de acá. Fíjense que da D igual a menos 4. Aquí es importante, las sucesiones no necesariamente tienen que ser crecientes, ¿vale? En esta es decreciente. Entonces, para hallar el término general, una vez que tenemos el D, por ejemplo, en este caso de acá, una vez que tenemos el D, la idea es hallar el A1, ¿vale? Para hallar el A1 tenemos A10 que vale 19. Usamos la fórmula del término general, va a ser A1 más 10 menos 1 D. ¿Por qué 10 menos 1? Porque estás en la posición D y sería N menos 1 por D. Entonces lo que obtenemos es 19 es igual a A1 más 9 por 5. ¿Por qué? Porque 5 es el término general. Y eso nos da que A1 es igual a menos 26. Y con esto ya podemos obtener en general la descripción general. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la fórmula general va a ser de esta forma. Que la N va a ser igual a la A1 más N menos 1 por D. Entonces, a n va a ser igual a 1 era menos 26, menos 26 más n menos 1 por 5. Aquí podemos multiplicar esto acá, ¿para qué? Para obtener menos 26 más n menos 5, sumar los números y obtener que a n es igual a menos 31 más 5n. En este que sabemos cuánto vale a1 porque nos los dan. Obtuvimos cuánto valía D, que era 3, y bueno, ahora aquí la fórmula general es simplemente sustituir, ¿vale? El A1 que vale 8 más N menos 1 por 3. Esto va 8 más 3N menos 3 y aquí restamos y nos obtenemos que a N es igual a 5 más 3N. ¿Vale? Y en este de acá habíamos obtenido que D era menos 4. Teníamos A4 y A7, podemos utilizar cualquiera de ellos para obtener A1. Por ejemplo, A4 va a ser igual a A1 más 4 menos 1 por menos 4. Para obtener A1 multiplicamos, obtenemos que esto es 3 por menos 4 es menos 12. El 80 lo sustituimos, pasamos restando y obtenemos que A1 es 92. Y con este 92 que vale A1 y el menos 4 podemos obtener el término general. Fíjense, AN va a ser A1 más N menos 1 por D. El D vale menos 4, el A1 vale 92 y obtenemos 92 por N menos 1 por menos 4. Y cuando agrupamos los términos obtenemos que AN es igual a 96 menos 4N. Y ya tenemos las formas generales de cada una de estas progresiones aritméticas. Bien, otra cosa importante es obtener el valor de la suma de los primeros términos, de los n primeros términos, ¿vale? Para una progresión aritmética. O sea, ¿cuánto vale? No solamente, o sea, hasta ahora hemos obtenido A1, A2, AN, pero yo quiero saber ahora cuánto vale esto. O sea, ¿cuánto vale si yo sumo cada uno de los términos hasta n? En el libro pueden encontrar esta demostración. Si tenemos S sub n, tenemos que va a ser igual a A1 más A2 hasta n. Y vamos a escribir lo mismo, pero cambiando el orden. Notemos que por la propiedad conmutativa, pues o sea, van a valer lo mismo tanto esta expresión como esta otra, ¿vale? Podemos cambiar los órdenes sin problema, porque S sub n es lo mismo en ambos, porque la suma de los números naturales o de los números reales en general es conmutativa y podemos cambiar el orden de las sumas, no altera el resultado de la suma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumar esta y esta término a término. A1 más AN es igual a 1 más AN, A2 más AN menos 1, AN menos 1 más A2, sucesivamente AN más A sub 1.
Y esto va a ser igual a 2SN. Y como la progresión va a ser aritmética, pues lo que vamos a obtener es que este va a ser igual a esto, y eso va a ser igual a esto. O sea, cada uno de estos términos van a tener que ser iguales. ¿Vale? La suma del primero y el último van a tener que ser, o sea, lo que estamos haciendo es esto. Si tuviésemos A1, A2, A3, y entonces aquí AN-2, AN-1 y AN, ¿vale? Lo que está diciendo es que este elemento de aquí más este va a ser igual que este más este, y esto va a ser igual que este más este, ¿vale? Por el hecho de ser una progresión aritmética. Y eso sale del hecho de que la diferencia de dos elementos consecutivos va a valer siempre D. Si quieren pueden obtener las fórmulas y darse cuenta de que sí, de que realmente es cierto, de que si escribimos cuánto vale el A sub n, que recordemos que A sub n va a ser igual a ¿qué? Va a ser, o sea, en función, por ejemplo, del A sub 1, va a ser igual a A sub 1 más n-1 por D. Y el A sub n-1 va a ser igual a sub 1 más n-2 por D. Y entonces si a esto le sumamos, por ejemplo, al A sub n-1, sabemos que A sub 2 va a valer A sub 1 más 2 menos 1, que es 1, más D solamente. Entonces si sumamos estos dos, ¿vale? Vamos a obtener el mismo valor que si aquí sumamos A sub 1. ¿Cuánto va a valer esto si sumamos A sub 1? Pues va a valer 2 A sub 1 más n-1D. Y si sumamos estos dos vamos a tener 2 A sub 1 más n-1D. Y así sucesivamente lo podemos hacer con todos, ¿vale? Entonces, esta suma de aquí es igual a esta de aquí y va a ser igual, cada una de ellas van a ser iguales. Entonces, si tenemos esto, que A1 es igual, que A1 más AN es igual a A2 más AN-1, que es igual a A3 más AN-2, así sucesivamente, pues el 2SN va a ser igual a A1 más AN, o sea, cualquiera de ellos, por N, porque hay N sumando cesos. Entonces, la suma general pues va a tener esta forma. A1 más AN por N sobre 2. O A2 más AN-1 por N sobre 2. Cualquiera, ¿vale? Esta va a ser la suma de los N primeros términos. Por ejemplo, si queremos calcular la suma de los 6 primeros términos de esta progresión, si sumáramos 1 a 1 obtendríamos 6 más 8 más 10 más 14 más 16. Eso da 66. Pero si lo sustituimos en la fórmula que hemos obtenido, A1 es igual a 6, A6 es igual a 16, fíjense que es el primero y el último, multiplicado por N, que es el valor del último, son 6 y eso va a valer 2, o sea 66. Y esto lo podemos hacer para cualquier término, porque no siempre vamos, o sea, si nos piden A sub 1000, pues A sub 1000 no lo vamos a poder obtener a través de esta fórmula, ¿vale? No, o sea, podríamos, pero sumar los 1000 primeros elementos uno a uno, pues parece una tarea un poco complicada. Pero si obtenemos esta fórmula, sabemos cuánto vale el valor de A1 y cuánto vale el valor de D, podemos obtener esta otra fórmula. Como A sub n es igual a A1 más n-1 por D, ¿vale? Donde aparecía sub n en la expresión anterior aquí, ¿vale? Podemos escribir este valor. Y entonces la fórmula que vamos a obtener va a ser el A sub 1 por n. ¿Vale? O sea, fíjense que aquí voy a escribir la fórmula acá al lado para que podamos trabajar con ella en la siguiente diapositiva. Tenemos que Sn va a ser igual a sub 1 más A sub n, esto multiplicado por n, ¿vale? Y todo esto sobre 2. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esto va a ser igual a
si nosotros sustituimos y sabemos por otra parte que A sub n es igual a A1 más n menos 1 por d. ¿Vale? Y ahora donde está sub n vamos a poner esto. Fíjense que obtenemos A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 por d, todo esto sobre 2. Y esto de acá multiplicado por este n que está aquí. ¿Vale? Lo que hemos cambiado es esto que aparece acá. ¿Vale? Que hemos puesto, en lugar de poner A sub n, hemos puesto esta expresión de aquí. ¿Vale? Aquí. Entonces ahora hay que resolver eso. Fíjense que lo que tenemos aquí va a ser 2A sub 1 más, ahora va a ser n menos 1 por d, todo esto aquí sobre 2, aquí sobre 2 y todo esto por n. ¿Vale? Este n de acá. Aquí los dos se cancelan. Este 2 con este 2 se cancelan. Y lo que queda es igual a sub 1 por este n de aquí, más esta expresión que aparece acá. N por n menos 1 sobre 2 por d. Aquí algo interesante es que este valor de n por n menos 1 sobre 2 va a ser igual a la suma de los n primeros números, de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así sucesivamente. Entonces fíjense que la fórmula en general de la progresión aritmética va a ser la suma de los n primeros números por d, que es el incremento de la progresión aritmética, más el primero por n. Es algo, una fórmula curiosa, interesante, al menos desde el punto de vista matemático es muy bonita. Entonces esta fórmula pues es otra fórmula que tenemos para calcular los n primeros números de cualquier progresión aritmética. Esta que estaba aquí y esta que tenemos acá. Cualquiera de las dos la podemos usar. Solamente de aquí dependemos de tener el 1 y el n, ¿vale? En el caso de que tuviéramos A sub 1000 tenemos que llegar hasta cuánto vale A sub 1000 y sustituirlo aquí para obtener ese n. Y aquí solamente dependemos del 1 y del d. Ya no tenemos el n, o sea, ya no tenemos el A sub n, no tenemos que hallar A sub n, sino que lo que necesitamos es el salto entre cada elemento, o sea, la diferencia de la progresión. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos A sub 2 igual a 11, D igual a 5. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿vale? En la fórmula que hemos obtenido. A sub n, o sea, el A sub 2, nos piden que hallemos la suma de los 8 primeros términos para estas progresiones aritméticas. Aquí hayan A sub 2, pero realmente no es necesario, ¿vale? Lo hacen para obtener cuánto vale A sub 1. ¿Vale? Usan A sub 2 para obtener cuánto vale A sub 1, porque las fórmulas que tenemos es con A sub 1. Igual se podría reescribir la fórmula para tenerla con A sub 2, ¿no? Aquí en vez de poner A sub 1 y A sub n, podríamos poner A sub 2 y A sub n menos 1, que va a valer lo mismo que A sub 1 más A sub n. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. A sub 2 es igual a A sub 1 más 2 menos 1 por 5. De aquí obtenemos que 11 va a ser igual a sub 1 más 5, y de aquí sale que A sub 1 tiene que valer 6. Y ahora, teniendo cuánto es que vale A sub 1, pues podemos obtener la fórmula, ¿vale? 6 por el 8, que es la posición que queremos obtener, que es esto, A1 por n, que vale 8, 8 por 8 menos 1 sobre 2 por 5, que es el d de la diferencia. Eso nos da 188. Bien, vamos a calcular cuánto vale el segundo. Aquí tenemos, fíjense que nos dan A1 y A4. En principio no podemos utilizar esta otra fórmula de acá, porque para ella necesitamos tener cuánto vale A sub n, ¿vale? A sub 8, que no lo tenemos.
Entonces tenemos que, utilizando a sub 1 y a sub 4, ¿vale? Y escribiendo a sub 4 en función de a sub 1 como a sub 1 más 4 menos 1 por d, tratar de saber cuánto es que vale d. Porque con a sub 1 y con d sí podemos obtener cuánto es que vale la suma, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿qué se obtiene? Que 4 menos 1, o sea, esto va a valer, 4 menos 1 es 3 y a sub 1 vale 21. Entonces, a sub 4 que vale 30 va a ser igual a 21 más 3d. Y de aquí se despeja y obtenemos que d vale 3. Ahora teniendo 3d, d vale 3 y a sub 1 es igual a 21, pues solamente hay que sustituir en la fórmula 21 por n por n menos 1 sobre 2 y eso multiplicado por el d que vale 3. Y eso da 252. Y en este último caso no tenemos a sub 1, no tenemos d, tenemos a sub 3 y a sub 5. Entre estos dos, entre a sub 3 y a sub 5, fíjense, utilizando la fórmula que teníamos que a sub p, ¿vale? A sub p va a ser igual a sub q más p menos q por d. Esa es la que han utilizado acá. ¿Vale? Acá. A sub p más a sub q, p menos q por d. Utilizando esta fórmula, pues sustituyendo podemos obtener cuánto es que vale d, que vale menos 5. Y ahora con d igual a menos 5 y cualquiera de ellos podemos obtener cuánto es que vale a1. Porque a sub 3 es igual a sub 1 más 3 menos 1 por menos 5. Multiplicamos, esto vale 2 por menos 5 es menos 10 y a sub 1 menos 10 va a valer 40, de donde sale que a1 es 50. Y sustituyendo el valor de a1 y el valor de d, pues obtenemos 260, que es lo que vale la suma. ¿Vale? Entonces, este tipo de ejercicios son, o sea, importantes a aprender a hacerlo, sobre todo porque veremos que las sucesiones aritméticas suelen salir bastantes en problemas relacionados con la vida cotidiana y, bueno, vamos a resolver algunos de ellos. Espero que esto haya sido de vuestro interés y muchas gracias por su atención.